gente lo van a ir viendo, pues. Correcto. Listo, Alex. Estamos listos, hermano. Así es. Si quiere, hacemos una oración antes de ¿Cómo comenzar. no? Sí. Sí, amén. Oramos, pues. Oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios. Te damos gracias porque tú has permitido, Dios, que se permita en este espacio de tiempo, Señor, estar en este conversatorio, Señor, aquí con mi hermano César. Oh Dios, que todo lo que vayamos a conversar, que todo lo que salga de aquí, Señor, sea entera edificación, no solamente para los que nos escuchan, sino para nosotros mismos, Señor. Te damos gracias, Padre, y ponemos este tiempo en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Ya estamos transmitiendo ya, ahora sí. Correcto. Bueno, voy a dar la bienvenida. Bienvenidos a todos a este conversatorio que vamos a tener con mi hermano César Tuñón. Hermano, no sé si tiene algunas palabras para iniciar este conversatorio que vamos a tener, llamado la predicación del Evangelio. Sabemos, hermano, la necesidad que hay en el sector evangélico, en nuestro sector, de compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y sabemos el sentido de urgencia que hay y tenemos preguntas para hacernos aquí, que vamos a estar desglosando y en este espacio de tiempo estaremos escuchando a nuestro hermano. Bienvenido, mi hermano. Bueno, muchas gracias, Alex. Dios te bendiga a ti también. Para mí es un momento de bastante alegría poder tener este conversatorio. Anteriormente, creo que sí, llegué a estar en uno en donde precisamente el tema tenía que ver con el avance del evangelio o la influencia del evangelio en nuestra cultura. En ese momento fue una idea que tuve yo y que compartí con otros hermanos en Cristo y pudimos realizar precisamente para tiempo posterior a a la pandemia, donde estaba de moda esto de tener conversaciones a través de las redes sociales. Pero en esta ocasión, precisamente, estoy todavía más contento, Alex, por el hecho de que esa iniciativa no haya salido de mí, sino que salió de ti y que tú me hayas elegido a mí, me hayas elegido a mí para tener esta conversación. Me siento muy contento y te digo por qué me siento contento, Alex. Bueno, yo no soy una persona importante o conocida en medio de estos predios evangélicos. Sí tengo experiencia en cuanto a lo que es ser evangélico, pero no he sido tampoco una persona que haya descollado ni nada de eso. Por lo tanto, el que que hayas pensado en mí, eso me llena bastante de alegría. Yo, bueno, todavía algo de importancia o algo de cariño me tienen. Así Siempre. que, así que te agradezco, Alex, te agradezco por esto y bueno, esperemos que la palabra de Dios o lo que en el fondo se quiere buscar con esto, que es la gloria de Dios, esta sea cada vez más patente, más evidente y más consciente en la mente de los cristianos. Porque esto no es para nosotros ganar notoriedad o fama, que quiero apuntar, Alex. Esto no es para ganar notoriedad o fama, esto es para glorificar a Dios. Y Así es. uno de los vicios que más se cometen a través de este tipo de actividades es que la gente quiere fama. Así es. Y mira, casualmente yo estaba conversando con otra persona que esto de los debates, aunque esto que vamos a tener no es un debate, pero esto de los debates que se hacen normalmente en redes sociales, lo que muchas veces está en la intención del corazón de las personas que los hacen es tener más adherentes en su canal.
o tener más likes o en el peor de los casos, monetizar. Entonces Ujú. aquí nosotros no estamos en nada de eso, ¿verdad? No estamos monetizando. No, Yo, que por va. ejemplo, nunca he monetizado y yo sé que tampoco tú tienes esa intención. Aquí lo que queremos es aprovechar el tiempo y tener un momento para que temas como estos puedan esparcirse y los demás puedan escucharlo y Dios siga teniendo la gloria y la honra. Así sea, hermano. Sí, de hecho, lo que buscamos no es nuestra gloria, sino la de Él, ¿no? Que su nombre pueda ser dado a conocer a gente que no lo conoce, ¿verdad? Y como dije al principio, sabemos la urgencia que hay de compartir el Evangelio, hermano, y también de qué manera se está compartiendo. Y estas preguntas, hermanos, nos van a llevar a entender un poco a nuestros oyentes cómo se debe compartir el Evangelio y algunas cosas que vamos a estar descubriendo a lo largo de este tiempo. Tenemos 12 preguntas, ¿verdad? Para contestar. Usted nos va a ayudar con eso. Yo le hago la pregunta y entonces usted va a ir contestando y ahí vamos a tener ese conversatorio que se va a ir desarrollando con claridad, ¿verdad? Por la gracia Correcto. que nos da el Señor, de la sabiduría que pone en usted, el hermano César Tuñón, que por cierto tengo rato que no lo veo, hermano. Lo veo aquí ahorita, pero en vivo, nada de nada. No, sí, sí. Bueno, hermano, vamos a comenzar con nuestro conversatorio. Y nuestra primera pregunta es, desde una perspectiva bíblica y teológica, ¿cómo se define cómo define la escritura la gloria de Dios y su relación con la predicación del Evangelio? Amén. Bien, primero que nada, el tema de la gloria de Dios creo que es el tema más importante que la Biblia toca. Por lo tanto, Alex, y personas que nos están escuchando, la gloria de Dios en la Escritura se refiere a la manifestación de su majestad, la manifestación de su santidad y de su poder. Es la revelación de su carácter y sus atributos que son infinitamente perfectos, dignos de alabanza. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la gloria de Dios se muestra en eventos como la creación, la liberación de Israel de Egipto y la presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo. Y esto podemos verlo en textos tales como Éxodo 33 del 18 al 23 y el Salmo 19:1. Y en el Nuevo Testamento, la gloria de Dios se revela de manera plena en Jesucristo. Amén. Y como Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La vida, muerte y resurrección de Jesús son la máxima expresión de la gloria de Dios. Y algo que quisiera nada más añadir a Ujú. esto con respecto a la gloria de Dios, porque ahora tenemos que ver cómo es la relación de la gloria de Dios con la predicación del Evangelio. Pero una de las cosas que por la cual la Biblia es la revelación es precisamente por esto, porque Dios revela en las escrituras su propio carácter. La Biblia es hasta donde nosotros podemos entender y captar, porque hay cosas de Dios que jamás vamos nosotros a conocer, hay cosas que Dios se reserva para Él, pero lo que Él nos permite a nosotros recibir es porque Dios siempre ha tenido la intención de que eso se sepa y de Él glorificarse en eso. El único ser que es digno de que los demás conozcan de Él y que eso le traiga mérito a Él es Dios. Que mire, que en eso, Alex, hay hasta una competencia malsana entre el ser humano y Dios. Porque hay muchos seres humanos que quieren darse a conocer para recibir gloria, cosa que no nos compete a nosotros, pero sí le compete a Dios. El mismo vicio ocurrió con Satanás. Satanás quiso recibir la gloria que era para Dios y eso le costó. Entonces, esto es importante que lo entendamos, que la Biblia desde su inicio, como vemos en el Antiguo Testamento,
Y su final, ya en el último, en el último verso, en la última línea del Apocalipsis, vamos a ver que Dios se revela a sí mismo para recibir el beneplácito, el aplauso, el elogio del ser humano. Así es. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la predicación del Evangelio? Bueno, la predicación del Evangelio, mi estimado Alex, está de manera intrínseca, es decir, internamente tan relacionada, porque el Evangelio es el mensaje de la redención y reconciliación que Dios ofrece. Como esa es la intención del Evangelio, de dar un mensaje de redención y reconciliación por parte de Dios, entonces eso está íntimamente relacionado con la gloria de Dios. Y cómo Dios ofrece esa, ese mensaje de reconciliación, ese mensaje de redención, es a través de Jesucristo. Y nosotros entendemos que Jesucristo es el Evangelio, la buena noticia que se dio a conocer a través de Jesucristo. Entonces eso tiene más que relación. ¿Por qué? Porque si es Claro, Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces la gloria es para Dios. La iniciativa de reconciliar al hombre que no merecía ser redimido ni reconciliado nace de Dios. Por lo tanto, el mérito de que el hombre al final de los tiempos se salve es de Dios. así es, completamente. ¿Sí? Entonces, al predicar el Evangelio, se proclama la gloria de Dios en la obra salvadora de Cristo. Y como lo dice 2 Corintios 4, del 4 al 6, el Evangelio revela la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. O sea, el Evangelio revela a Dios, mi estimado hermano. Ahora, hermano, ¿por qué motivo o en qué momento de la historia se ha distorsionado el relacionar a Dios con la predicación del Evangelio? Bueno, quizás decirte el momento de la historia, eso ha pasado a ser difícil, pero por lo que la Biblia misma nos dice, nosotros podemos entender que desde el momento en que el hombre, a través del pecado original, quiso ser como Dios, mira que la tentación de la serpiente a Eva fue, es que sabe Dios que el día que de él comiereis, seréis como él y tus ojos serán abiertos y tendrás conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto de Génesis en ese aspecto? Dice que viendo Eva que el fruto era apetecible para lograr esto, extiende su mano para tomar del fruto y comió. Y posteriormente dice que también le dio a Adán, porque que resulta ser que Adán estaba ahí al ladito. O sea, que cuando recibió la tentación Eva, no era que Adán se había quedado en la casa y Eva se fue a dar una vueltecita por ahí, no. El diablo tentó a Eva y al ladito estaba Adán mirando todo. Entonces, fue en ese momento, ¿por qué? Porque parte de la tentación que hizo caer a Adán y Eva y posteriormente a todos nosotros fue precisamente ser como Dios, ser igual a Dios, emular la gloria de Dios. De acuerdo, hermano. Y es importante, ¿no? Es importante saber también el origen de la caída del hombre, como lo describe Génesis 3. Y me quedo pensando, hermano, ¿cuántas personas que profesan conocer a Dios no saben o no entienden el origen de la caída del hombre en cuanto al pecado, en cuanto a la desobediencia de ese momento que tuvo Adán y Eva? Si muchas personas entendieran en ese momento
creo que sería un buen inicio para que las personas comenzaran a entender la relación que tiene Dios con la predicación del Evangelio, ¿no? Sí, así mismo es. Mira que cuando Pablo habla de la culpabilidad del hombre, la epístola a los romanos, él dice, porque cambiaron la gloria incorruptible de Dios. Y ahí está de nuevo el tema de la gloria de Dios. Sí, Por imagen corruptible de cuadrúpedos, etcétera, ¿no? Y sigue mencionando el tipo de cosas que el hombre usó en su mente ya caída y en tinieblas para cambiar la gloria de Dios. O sea, sí. el Bueno, tema del pecado del hombre es siempre vulnerar la gloria de Dios. Y sí. donde el hombre se dé cuenta de que su pecado parte de ahí o que está relacionado con eso, oye, el hombre tiene que caer de rodillas pidiendo perdón. Perdón, exactamente, exactamente. No, hermano, y vemos mucha gente que bueno, hoy en día se paran delante de los púlpitos y son usurpadores de gloria, le diría yo. Sí, sí. Gente que usted ve que supuestamente hacen milagros, pero la gloria no se la dan a Dios, sino a ellos. Y muchos de sus oyentes caen en esa idolatría, están idolatrando a estos tipos de hombres que lo único que buscan es gloria para ellos y no resaltar la gloria de Dios. Sabes, Alex, que ahora que tú tocas ese tema, sería bueno que para un futuro tú te organizaras otro conversatorio, porque ese es un tema aparte. El hecho Hermano. de el hecho de que ahora, en la actualidad, y bueno, y voy a hacer lo que uno debe hacer. Vamos a abrir un paréntesis para decir esto y después lo cerramos. El hecho de que mucha gente hoy quiera estar en esto de la milagrería, o sea, es un asunto que no tiene precedente ni base bíblica, porque si es cierto, la Biblia habla de que se realizaron milagros. Los profetas realizaron milagros, Jesús realizó milagros, los apóstoles realizaron milagros, pero nunca fue en eh, en el culto. El culto no era para realizar milagros. O sea, revisemos la escritura y vamos a ver, ¿no? Que los cultos no eran para eso. Entonces, hoy en día tú ves a unos ministros y entre comillas, que los cultos de ellos son eso. Entonces, eso no es un culto. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, quieren fomentar un show para ellos obtener gloria. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Bueno, hermano, pasamos entonces a la pregunta 2 de nuestro conversatorio. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿de qué manera la doctrina de la soberanía de Dios influye en nuestra comprensión y la práctica de la evangelización? Ok, muy bien. Antes de contestar la pregunta, sería importante nada más que podamos aclarar el concepto de soberanía. Cuando Ok, hablamos de soberanía, muchos piensan que esto es un concepto político y que no debe por qué tocarse dentro de los ámbitos religiosos. Pero bueno, eso es una ignorancia porque la palabra soberanía es una palabra que habla de los soberanos y los soberanos son los mandatarios o gobernantes o dueños o señores, y en el caso muy particular de Dios, Él es el dueño del universo. Por lo tanto, este término muy propio dentro dentro de nuestro lenguaje no debe solamente circunscribirse a asuntos de tipo político. ¿Por qué? Porque la soberanía no tiene que ver solamente con lo que los países reclaman como territorios y demás. sí, La soberanía, en el caso que estamos ahora tocando y que vamos a hablar en esta pregunta, el término soberanía descansa en el gobierno de Dios. Y este término, Alex, es un término que está también muy asociado al anterior. Eh, Esto es un atributo de Dios, un atributo incomunicable. Así como la gloria de Dios, Dios no se la puede traspasar a nadie.
La soberanía tampoco. ¿Por qué? Porque es propio de Dios. ¿A quién sería el único digno al que podríamos llamar soberano? A Dios. Entonces, Así es. pasando a la respuesta, la doctrina de la soberanía de Dios sostiene que Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas y que nada ocurre fuera de su voluntad. Esta doctrina tiene un impacto profundo en nuestra comprensión y práctica de la evangelización de varias maneras. Una, que esto nos da confianza en la obra de Dios. Al reconocer que Dios es soberano, que es el dueño, que es el controlador, que nada escapa de su control, entendemos que la salvación de las personas no depende de nuestros esfuerzos, sino de la obra del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu de Dios. Y esto nos da confianza y paz, sabiendo que Dios está en control y que Él puede cambiar corazones y cambia los corazones porque así Él se lo ha dispuesto. Y para confirmar eso, la persona puede ir a Juan capítulo 6 versículo 44. Otro, otra razón u otra manera es la humildad en el servicio. El hecho de saber que Dios es soberano debe llevarnos a nosotros los comunicadores del Evangelio a ser humildes. O sea, la soberanía de Dios nos recuerda que somos instrumentos en sus manos. Es decir, al fin y al cabo, el que está haciendo la obra de evangelización es Dios. ¿Cómo? A través de nosotros, utilizándonos a nosotros. Esto nos lleva a una actitud, o nos debe llevar a una actitud de humildad, reconociendo que es Dios quien da el crecimiento. Así como Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 6 cuando menciona que él sembró, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Los resultados, ¿quién los da? Los da Dios. Eh, Hoy nosotros tuvimos un tiempo de evangelismo en la tarde y todos estábamos precisamente confiando en eso, de que el tratado que obsequiáramos y que la persona recibiera, eso no escapaba del control de Dios. La persona aceptó el tratado o aceptó hablar con cada uno de los que salió a evangelizar, porque Dios así lo había previsto. Y la persona que se negó también lo hizo porque Dios lo había previsto y lo había determinado que así ocurriera. Entonces, son como aspectos que son propios de los atributos exclusivos de Dios y hay una relación. Y la tercera manera es la persistencia en la evangelización. Sabemos que Dios tiene un plan y que Él ha elegido a personas para ser salvadas. Y esto nos motiva a seguir evangelizando, confiando en que Dios usará nuestros esfuerzos para cumplir sus propósitos. Y quiero nada más meter como quien dice, como decimos en buen panameño, una cuña. Miren, Comercial. un comercial. Ajá. Eh, Nosotros muchas veces, y digo nosotros porque yo me acojo a la soteriología calvinista, que mantiene lo que es la predestinación y la elección incondicional de Dios. Entonces mucha gente dice, que los calvinistas ustedes no evangelizan, porque ustedes dicen que la salvación es segura, por lo tanto no evangelizan. Pero ¿qué es lo que acabamos de decir? Que la relación o de qué manera, una de las maneras en que la doctrina de la soberanía de Dios influye en nuestra comprensión como instrumentos en la práctica de la evangelización es ser persistentes, porque sabemos que el plan siempre ha sido de Dios y que Él ha elegido a las personas que han de ser salvadas y que esto, precisamente esto, nos motiva a seguir evangelizando. Alex, si tú y yo no evangelizamos o tenemos pereza para evangelizar, estamos diciendo que Dios no es soberano. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? ¿Para qué evangelizar? Al fin y al cabo, esto es como decía Simón Bolívar,
haré en el mar, esta es una pérdida de tiempo. Es que aunque no veamos los resultados negativos, entre comillas, son parte del plan, control y de la providencia que Dios ha tenido en todo esto. Yo tengo que evangelizar porque es mi obligación y es mi manera de ser agradecido con Dios por haberme salvado a mí. Parte, Lo hermano, demás, de que, lo disculpe, demás se lo aparte dejo a de, Dios. sí, aparte de que ni usted ni yo lo sabemos, si Exacto, Dios ha elegido a esa persona, ¿no? No correctamente. somos, no somos quien para decir, bueno, este sí y este no. Este lo voy a decir, pero este lo voy a decir porque este no creo que tenga pelaje para ser salvo. O sea, nosotros no lo Ajá, sabemos. exacto. Y mira, y esto es un golpe, un golpe de izquierda en el mentón a todos aquellos que dicen que los, bueno, en el caso muy particular mío, pues, que los calvinistas no evangelizamos porque ya, ya, pues, salvo siempre salvo y para qué Sí. evangelizar. No, 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 no. Es más, tenemos todavía, esto nos lleva a tener todavía más compromiso con la evangelización. Sí, usted hablaba de la humildad también, esa es parte de ser humilde y predicar el Correctamente. evangelio porque es nuestro trabajo también. Sí, Hablando del tema, hermano, de la soberanía de Dios y relacionándolo con esto de que nosotros a veces nos frustramos con nuestras propias familias, por ejemplo, que predicamos el evangelio, le predicamos el evangelio, pero no vemos resultados. No vemos resultados. ¿Qué consejo o qué usted diría a este hermano que se encuentra evangelizando a su propia madre, a su padre, a sus hermanos, pero no ve resultado y entra en esa frustración? sí. Yo le aconsejaría a esta persona que se leyera el verso que hay en Apocalipsis, donde dice que al final, en el momento que todos estemos delante de Dios, dice que el Señor enjugará toda lágrima de ellos. A veces nosotros nos frustramos por la no, o sea, la no creencia, la no aceptación del plan de Dios, el no arrepentimiento de nuestros familiares, porque nosotros estamos conscientes de que, o la persona que no se arrepiente, persona que va a pasar su eternidad en condenación. Y nos duele, Sí, eso nos causa un dolor inmenso. Yo te digo que ahora que tú tocas el tema, yo tengo encima mío ese pensamiento de tristeza siempre, porque yo tengo, o sea, yo tengo familiares que a mí toda la vida me han dicho que yo estoy loco porque salí del catolicismo romano. Pero a mí que me ha quedado, me ha costado, me ha costado, pero he tenido que madurar y entender que yo por qué me estoy frustrando si la salvación de ellos jamás dependió de mí, de mi, de mi diligencia o de mi negligencia. La salvación de mi familia, de mis familiares, siempre dependerá de lo que Dios ha establecido. Y al final de los tiempos, cuando posiblemente esté yo solo dentro del grupo familiar mío, gozando de la salvación, la Biblia dice que el Señor va a secar mis lágrimas amén. y yo voy a estar tranquilo. O sea, ¿por qué? Porque ese ahínco también de evangelización lo tuve tanto con los no conocidos como con mis familiares conocidos. Y Dios se va a encargar de eso. No debe frustrarse y uno no debe frustrarse. Al frustrarse, usted le está diciendo a Dios de una manera muy indirecta que se salió todo de control Sí, o que Dios no tiene poder. exactamente. Así es. Bueno, hermano, sí, y bueno, en mi caso también me suele pasar de que puedo hablar a una persona y yo veo que la persona no tiene ninguna respuesta al evangelio. Eh, Puede que tenga un momento de emociones, pero eso se pasa rápido Ajá. y no entramos en esa sintonía y pues yo, bueno, este muchacho no da para más. No le voy a hablar más bueno, cometemos ese error y es bueno que lo sepamos que la obra y la salvación pertenecen a Dios y no a nuestras palabras. Alex, ¿usted cuántas veces yo he sentido dolor por la terquedad de muchas personas?
cuando, o sea, uno por haber tenido de repente algo de experiencia, y no es porque uno sea mejor que él, sino porque uno ha tenido experiencia previa Así es. y anterior, y uno le dice a las personas, no hagas esto, por favor, busca de Dios, acércate a Dios, considera a Dios, y la persona no lo hace, y luego la persona esa cae en la situación que se le advirtió que podía pasar. O sea, yo te puedo decir las veces que yo he sentido dolor, y no solamente dolor, he sentido frustración, porque digo, pero este cabeza dura, pero ¿qué me queda a mí? O sea, me queda a mí tener que posteriormente, después de lidiar con la tristeza y con el dolor, recibir el consuelo de Dios. Señor, encárgate tú, porque bueno, no es que no te hayas encargado, sigue, Señor, Sigue, tomando sigue. control, sigue Así tomando es. control de esto, porque, porque es así, pues, es así, Señor. Yo quiero librarme de esta sensación de impotencia por no haber alcanzado algo, porque muchas veces nosotros somos resultadistas a la hora de Mm. aconsejar y a la hora de evangelizar. Queremos resultados, entonces ahí viene la frustración, pero debemos entender que Dios es soberano y que al final nosotros debemos ser tan conscientes de la soberanía de Dios que debemos descansar y tener paz. Justamente tenía esa palabra en la mente, descansar en Él, descansar en esa soberanía, ¿no? Ujú. Y confiar, ¿no? Que no queda otra que confiar en Él. Y bueno, hermano, vamos a seguir con nuestro conversatorio, Alex, con la nada más pregunta. antes de que pasemos a la A la siguiente siguiente. pregunta, Ujú. aquí otra de las cosas que la soberanía de Dios influye en nuestra comprensión Así es. es que nosotros oramos de manera ferviente. Tenemos que orar, mira, nosotros tenemos que ser personas de oración porque sí, porque somos cristianos, porque tenemos una relación con el gobernador del universo, con el gobernador del universo. Pero la soberanía de Dios nos impulsa a orar por la salvación de los perdidos, sabiendo que Dios escucha nuestras oraciones y puede actuar poderosamente en sus vidas. Y en resumen, Alex, en resumen, ¿qué nosotros tenemos que ver aquí? Que la doctrina de la soberanía de Dios nos da confianza, nos da humildad, nos da persistencia y nos da también una vida de La oración oración. en nuestra práctica de la evangelización. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y disculpa haberme No, extendido tanto, hermano. tranquilo. No, hermano, entonces esto es importante también y mejor que lo dijo en el punto de que nosotros tenemos que orar. Hermano, yo en estos días tuve, este tema de la oración me ha venido persiguiendo mucho en estos últimos tiempos. Mm, Y la reflexión que me daba el Señor era, oye, Jesús oraba de manera ferviente, aun siendo Él el Hijo de Dios, rogaba al Padre. Nosotros también debemos como de adoptar esa necesidad de nosotros como cristianos de orar. sí. Eso no es debatible para nosotros, el no orar. El estar constante en la oración es lo que debemos de hacer. Alex, ¿qué característica tenían estos grandes hombres que nosotros ahora admiramos como grandes teólogos o grandes evangelistas o tremendos misioneros? Pongamos el caso de David Livingstone, Charles Spurgeon, C.R.C. Sproul, etcétera. Era gente que oraba, o sea, era gente y que otros dan testimonio de que esa gente oraba. Y creo que cristiano que no ora, nosotros debemos estar como dudando de su cristianismo, porque si el cristianismo es tener una nueva relación con Dios a través de Cristo, ¿cómo es que si tenemos una nueva relación, no cultivamos esa relación con oración? Sí, sí. O sea, la pregunta 3 nos dice, hermano, ¿cómo podemos ver la gloria de Dios reflejada en la progresión de la historia de la redención a lo largo de la Biblia?
Sí, esto es importante porque nos habla, como bien dice la pregunta, ¿no? ¿Cómo va progresando la gloria de Dios o el entendimiento de la gloria de Dios en la historia de la redención? Bien, ok. La gloria de Dios que ya hablamos anteriormente se refleja de manera poderosa en la progresión de la historia de la redención a lo largo de la Biblia. Y hay algunos puntos clave aquí que podemos mencionar. En este caso mencionaremos 7. El primero, creación. O sea, la gloria de Dios se manifiesta en la creación del mundo. Dios creó todo de la nada, mostrando su poder y majestad. Más, el Génesis que dice, Génesis dice, y creó Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, Dios es creador. El Salmo 19:1, que voy aquí a estar citando brevemente, y disculpa que me extienda en esto, pero sí quisiera que estuviésemos leyéndolo y ver aquí, voy a buscarlo en la Biblia electrónica que tengo acá, Salmo 19:1. Mira lo que dice el Salmo. Un salmo que quizás muchos leemos, pero, pero no vemos esto. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, en el progreso de la historia de la redención, la gloria de Dios se ve claramente expresada o reflejada en el aspecto de que Dios es creador. Quizás mirar la creación no te hace arrepentir. Y eso es algo que se enseña mucho en los institutos, que esa es la revelación natural, le llaman así, la revelación natural, la creación. La revelación natural te indica que hay un ser omnipotente que fue capaz de hacer toda esta complejidad de universo que tenemos, pero ella no te lleva al arrepentimiento. Pero mira, yo te voy a decir algo, Alex, pero sí te prepara el corazón, porque yo recuerdo que cuando yo era niño y yo le comentaba a un amigo en común que tenemos, a Jairo, yo le Sí. comentaba que yo era que me estremecía. O sea, hermano, yo todavía yo tengo eso, de que yo miro el firmamento y a mí me da como una cosa. ¿Por qué? Porque yo digo, mira, el firmamento es inmenso y yo que soy nada. Entonces, eso a mí de niño me fue acondicionando para cuando a mí me predicaron el evangelio, ni siquiera fue Juan 3:16, ni siquiera fue Juan 3:16, pero yo tenía, por el hecho de contemplar la obra de Dios, saber que lo pequeño que yo era, oiga, cualquier versículo, hasta la coma de un texto bíblico me iba a mí a empujar a arrepentirme. Entonces, la creación. En segundo lugar, la caída. Aunque la humanidad cayó en pecado, la gloria de Dios se revela en su justicia y santidad a juzgar el pecado. Mira, Dios se glorifica en el hecho de que Él revela su justicia y su santidad. Cuando juzgó el pecado en el Edén, Él juzgó a los tres participantes, como te dije, la serpiente tentó a Eva, pero Adán estaba ahí. Y a quienes sentenció a Adán, a Eva y a la serpiente. O sea, y él demostró, esa transgresión la hiciste contra mí. Y entonces reveló la justicia que él como agraviado, demandaba, condenando el pecado y exigiendo una reparación con respecto a la santidad de Dios. En tercer lugar, promesas. Dios hace promesas de redención, comenzando con la promesa de un Salvador en Génesis 3:15, y además de los pactos de Abraham, de Moisés y David. Dios nos muestra su fidelidad y gloria. Y esto lo vamos a ver en textos como Génesis 12, del 1 al 3, Éxodo 19, del 5 al 6 y 2 Samuel 7, del 12 al 16.
También vemos otro punto clave que es la encarnación. ¿La encarnación de quién? De Cristo, obviamente. La gloria de Dios se revela plenamente en Jesucristo, quien es Dios hecho carne. Jesús muestra la gloria de Dios a través de su vida perfecta, enseñanzas, milagros y finalmente su sacrificio en la cruz. También la resurrección. La resurrección de Jesús es una demostración poderosa de la gloria de Dios, venciendo la muerte y ofreciendo vida eterna a los creyentes. Y todo el capítulo 15 de Primera de Corintios nos habla de eso, de que si no hay resurrección, vana es nuestra fe. La iglesia es otro punto clave en lo que es ver la gloria de Dios en el progreso de la historia de la redención. La gloria de Dios se refleja en la formación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que lleva el mensaje de salvación al mundo. Y por último, la consumación, es decir, la terminación de todo. La historia de la redención culmina en la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino eterno, donde la gloria de Dios será plenamente revelada y disfrutada por todos los redimidos. Entonces, ¿qué vemos? A lo largo de la Biblia, mi estimado Alex, vemos cómo la gloria de Dios se despliega en cada etapa de la historia de la redención, mostrando su poder, su amor, justicia y fidelidad. Y esto, mira, que son 7 cosas que son un mínimo porque son más puntos clave, pero Sí. a lo largo de toda la Biblia vemos que ese elemento de la gloria de Dios se despliega, se hace notorio, que tiene que elevarse, que tiene que exaltarse. Uno de los principales elementos que usted me menciona, quiero preguntarle, es la caída. Ujú. Y es una de las cosas principales que abordamos cuando vamos a evangelizar, ¿no? Que usted es pecador y que usted merece la ira de Dios. Y la respuesta común del pecador dice, ¿culpable de qué? O sea, exactamente de qué yo soy culpable. ¿Cómo podemos entonces abordar a esta persona que nos está cuestionando cuando nos dice, oye, yo soy culpable de qué? De qué exactamente es lo que me está culpando? Bueno, nosotros somos culpables porque a nosotros se nos imputa el pecado de Adán. Lo que mucha gente no entiende, Alex, es que cuando Adán y Eva pecaron a nombre tuyo y mío. Así es. Entonces, ¿de qué se nos culpa? De eso mismo, de que nosotros todos estamos heredando el pecado de Adán. Eso en teología se llama pecado original. Ahora, no quiero que aquí haya gente escandalizándose porque dicen, ese es un término católico romano, y perdona que haga toda esta gesticulación, pero sí, esto es un término teológico que posiblemente nace en la época del cristianismo, donde se desarrolla la catolicidad, pero el hecho de que se haya desarrollado durante esa época no quiere decir que es católico romano. Por lo tanto, el Ujú. término es pecado original. Le guste o no le guste. Le dé cosquilla porque suena católico romano o no le dé cosquilla. Ese es el término. Al igual que muchas palabras. Sí, imagínate, recuerdo una vez, Alex, y voy a hacer nuevamente un paréntesis, abro paréntesis. En un servicio, en una reunión que tuvimos acá en la iglesia en Panamá Oeste, eh, llegó una persona invitada y una de las cosas que se mencionó era que íbamos a estudiar el catecismo. Ay, esa persona, tuvieras, parecía un semáforo, cambió de amarillo a rojo y a verde. Pero ustedes no son evangélicos, sí. ¿Y cómo hablan de catecismo? Yo, ay, Dios mío, a este se le desborda tristemente la ignorancia. Y es Mm, el sesgo que tienen muchos evangélicos, sí. porque no pueden escuchar ninguna terminología que les parezca católico romana, pero es que esa terminología es teológica cristiana.
como el credo niceno. Credo ni, ay, tú le dices credo y te escupe. Sí, 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 sí. No, hermano, entonces cerramos paréntesis. Sí, Eh, cerrando el paréntesis, sí, nuevamente. cerrando paréntesis. Entonces nosotros al abordar a la persona que nosotros queremos evangelizar, tenemos que atacarlo, digámoslo de esa manera, que se entienda el término atacar, Ujú, haciéndole ver que su corazón está inclinado a hacer la maldad. exacto. Y Eh, mira, ahora que lo dices, y perdona que te corte, el pecado original que nos es imputado demuestra la naturaleza que tenemos, que es eso que tú estás hablando, que es la inclinación gustosa y natural que tenemos a pecar. Sí, sí, hacer lo malo. Y nuestro espejo está en la ley de Dios. Nosotros correctamente. no podemos cumplir la ley de Dios. Y entonces muchas veces no pueden entender ni siquiera el por qué Jesucristo fue a la cruz. Hay muchas personas que celebran la Semana Santa sin tan siquiera entender en realidad qué significa la Semana Santa, y es que ese que fue a la cruz murió por el pecado de muchos. Sí, Y es difícil para el pecador entenderlo, pues. Y más para una persona que se tilda o se tacha de yo soy buena persona, sí. yo no hago lo malo. Yo aquí no sé si alguien nos está escuchando, hermano, no sé cuántos oyentes tenemos, pero hermano, yo cuando conocí esto, yo se lo he contado bastante veces a usted, pero yo lo puedo contar de nuevo. Y me dijeron, no, es que tú eres un pecador y tú necesitas salvación. Y me le quedo mirando a la persona y le digo, pecador qué, yo no tomo, yo no fumo, no me gustan las fiestas, no soy mujeriego, yo soy un hombre de casa. No, ¿de qué me puede juzgar Dios a mí, hermano? Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios entendí que mi corazón estaba lleno de maldad. Aún pensando que yo era una persona, que pensaba que era una persona moralmente correcta, Ujú, pero la palabra de Dios me dio un estrellón tremendo, hermano. Y es muchas veces cuando la palabra de Dios confronta al pecador y confronta el orgullo del hombre, que cuando Dios toca el orgullo del hombre es como si usted alborotara el pan de avispas, ujú. porque el hombre no le gusta ser confrontado con la verdad y dice, no soy pecador de nada, pero cuando conocemos la palabra de Dios, cuando comenzamos a entender de que sí somos personas pecadoras y que sí necesitamos un Salvador, ahí cuando Dios toca el corazón de las personas, ¿no? Sí. Alex, ahora que tú dices eso, esa, quiero que las personas que nos están escuchando, que ya sí noté, está el hermano, entre esos, pues está el hermano David Silva, eh, un hermano peruano que es amigo nuestro, amigo de la hermandad calvinista. Eh, Nosotros en Panamá, cuando hablamos de eso que tú dices, ¿no? De alborotar el avispero, nosotros decimos que alborotaste, o sea, precisamente decimos alborotaste el avispero o alborotaste el combo. Pero eso decimos así, el combo, ajá. Sí, bueno, hermano, eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta y dice, ¿cuál es el papel de la gracia en la predicación del Evangelio y cómo este exalta el carácter de Dios? Me gustaría, hermano, que explicara antes de, o sea, usted y yo lo sabemos, pero sí me gustaría que lo dijera, ¿qué es la gracia? Bueno, sí, el término gracia, o sea, es un término también de la Biblia. Nosotros tenemos que en el griego la palabra gracia es caris, caris. Y nosotros en castellano tenemos palabras como caritativo, cariñoso, caro, o sea, que vienen de este término griego, ¿no? O sea, que ha pasado de manera transliterada a nuestro lenguaje. Pero también esta palabra gracia que nosotros tenemos, la escribimos tal cual o casi tal cual como se escribe en latín, porque en latín es gratia. Y ahí es donde tenemos el término gratuito o gratis. Entonces, ¿qué es gracia? Gracia es algo que no nos costó.
algo que se nos dio sin habernos ganado. Y como dicen posiblemente en una definición bastante escueta y sencilla, es un bien no merecido. Eso es lo que dicen casi siempre, ¿no? Entonces la Un gracia regalo, es eso, un un bien regalo no no merecido, merecido. un regalo no merecido. Ajá. Sí. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el papel de la gracia en en la predicación, perdón, del evangelio y cómo esto exalta el carácter de Dios? Bueno, la gracia juega un papel central en la predicación del evangelio y exalta el carácter de Dios de varias maneras. En primer lugar, la gracia como fundamento del evangelio. Y en este sentido, el evangelio es, en esencia, el mensaje de la gracia de Dios. La salvación es un regalo inmerecido que Dios ofrece a través de Jesucristo. Y al predicar el Evangelio, se proclama que la salvación no se puede ganar por méritos humanos, sino que es un acto de la gracia divina. Por eso, hermano Alex, nosotros no podemos estar de acuerdo con con ninguna religión o ninguna secta que nos predica un evangelio o una salvación por obras, porque esto riñe con el papel que debe llevar la gracia en la predicación del evangelio. Entonces, eh, predicar salvación por obras es decirle a la persona que tú te puedes salvar cambiando tú mismo o haciendo lo bueno o esforzándote a hacer lo bueno. Y En eso el último minuto. ajá, y es, ajá, sí, sí, acepta a Cristo en el último minuto. Entonces, o haz algo bueno en el último minuto, que sería Algo bueno. ya la Exactamente. exageración, ¿no? Pero eso riñe precisamente con lo que es la predicación del Evangelio, porque la gracia en sí, la predicación del Evangelio, perdón, es esencialmente predicación de gracia. Dios nos está dando algo que no merecemos y lo está haciendo por amor. Y mira, voy a decir algo más, me estoy adelantando, como siempre, ¿no? Que yo no, como que me pica la lengua por hablar algunas cosas de manera así rápida. Pero el amor de Dios, el amor que Dios tiene es un amor de gracia, porque tampoco nosotros, por nuestro propio esfuerzo, íbamos a tener mérito para que Dios nos amara. O sea, si es que Dios va a amar a la gente por su buen comportamiento, entonces ningún Sería ser amado. humano, ningún ser humano sería amado, exactamente. Entonces, esto nos lleva a otra manera, que es la revelación del amor de Dios, que la gracia revela el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Y es incondicional por eso, Alex, porque no depende de lo que tú y yo hagamos, es porque Dios quiso tenerlo. O sea, revela el amor incondicional de Dios hacia la humanidad a través de la predicación del Evangelio y se muestra que Dios ama a los pecadores y desea reconciliarlos consigo mismo a pesar de su pecado. Esto respecto a lo que es la revelación del amor de Dios. Lo otro es la manifestación de la misericordia de Dios. ¿Y esto en qué se relaciona con la gracia? Bueno, la gracia también destaca la misericordia de Dios, quien no nos trata conforme a nuestros pecados, sino que nos ofrece perdón y vida eterna. La predicación del Evangelio exalta esta misericordia, mostrando a Dios como compasivo y dispuesto a perdonar. Y mira, en la cultura oriental, vamos a decirlo así, oriental, este aspecto de la gracia de Dios era una de las que la gente quizás entendía más, porque ellos entendían lo que era ser, ellos entendían lo que era recibir misericordia de alguien que tenía poder. Yo recuerdo una vez que estaba viendo la teleserie turca El Sultán. Recuerdo que el príncipe heredero, Mustafa, se llamaba así, Mustafa iba a castigar a uno de los más grandes héroes del Imperio Otomano por estar coqueteando
con una princesa que le había sido prometida a él en matrimonio. O sea, él iba a ser su mujer. Sin embargo, la princesa esta no gustaba de, ¿cómo se llama? De Mustafa, sino de este héroe que él se llamaba Marco Coglu el Balibé, le decías. ¿Y cuál era el castigo? El castigo era que le iban a decapitar. En el momento justo antes de que el verdugo bajara el hacha, se presenta Mustafa y delante del sultán y de todos los pachás del imperio dijo, no lo ejecuten, lo perdoné. Y eso fue un acto de misericordia. O sea, fue algo que según la falta que había cometido el Bali Bey, eso debía ser castigado. Sin embargo, eh, Mustafa prefirió perdonarlo. Bueno, así mismo, nosotros estamos con la cabeza a punto de ser ejecutado. ¿Y qué hace la gracia de Dios? Se detiene y nos dice, no, a César no, a Alex no, a Nubia no, a fulanito tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro, la dependencia en el poder de Dios. La gracia enfatiza que la salvación es obra de Dios, desde el principio hasta el fin. Esto exalta el poder de Dios, quien es capaz de salvar completamente a aquellos que se acercan a Él por medio de Cristo. ¿Y por qué esto es una manifestación o dependencia del poder de Dios? Porque Dios es el único de tornar el ser muerto de ese ser humano en vida. O sea, es un ser muerto en delitos y pecados a uno que tiene vida, así como lo dice Efesios, ¿no? Uh O -huh. que Dios es el único capaz y tiene poder de tornar lo tenebroso de la vida de ese ente llamado hombre pecador en una vida con luz. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, dice también otro texto de la Biblia. Entonces, la salvación y la gracia de Dios enfatiza que la salvación es una obra de Dios y que depende del poder de Dios. Entonces, la humildad del creyente. La gracia elimina cualquier motivo de jactancia, ya que reconoce que la salvación es un regalo, no fue un premio. Esto exalta a Dios y mantiene al creyente en una postura de humildad y gratitud. Y la última de estas maneras es transformación por la gracia. La gracia no solo salva, sino que también transforma vida. La predicación del Evangelio muestra cómo la gracia de Dios cambia corazones y vidas. Y esto en teología, y no solamente en teología, en la Biblia, esto se llama nuevo nacimiento o regeneración. Y si nosotros recordamos el texto de Juan 3, el que nos hace nacer de nuevo es el Espíritu de Dios. Eso fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo al final de toda la conversación. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de lo alto, tienes que ser regenerado. Es decir, al final nosotros vemos que sí, Nicodemo fue una persona transformada, es mencionado posteriormente como uno de los seguidores de Cristo, quizás a la distancia, pero como uno de los seguidores de Cristo, y vemos ahí precisamente esto. Entonces, en resumen, la gracia es fundamental en la predicación del Evangelio y exalta el carácter de Dios al revelar su amor, misericordia, poder y capacidad para transformar vidas. Así de sencillo, así de sencillo. No pareció como algo sencillo, pero es así de sencillo. Sí, y mira, hermano, lo importante que es destacar que para el pecador hay esa esperanza, hay esa esperanza. A pesar de, como usted bien mencionaba, el ser muerto de ese hombre, ese ser muerto es levantado en vida por el poder de la gracia de Dios en la persona que el Señor ha elegido para salvar. El Señor no nos deja, no nos deja solos y nos ayuda por medio de su gracia y nos revive. Que, hermano, es difícil aceptar para muchas personas, con ustedes, usted le dice,
Antes yo no tenía esa sensibilidad para decir, oye, tú estás muerta en pecados. Y lo decía así. Y he aprendido, hermano, bueno, no es que sea suave, sino que he aprendido a decirlo de una manera que sea comprensible. O sea, Que sea digerible. que sea dirigible y que, bueno, tampoco quiero suavizar la palabra de Dios porque, como bien decía el pastor John MacArthur, que por cierto, hermanos, qué anciano está MacArthur y qué lástima verlo en esas condiciones, como bien decía él. Ajá, Si el hombre todos los días ofende a Dios, ¿por qué yo tengo que suavizar su palabra? Y ese hombre iba exactamente. de frente, pero sí, hermano, es importante que nuestras amistades, nuestras familias, todos sepan que somos pecadores, pero así mismo que sepan que hay una redención de esos pecados, que hay un poder sobrenatural que nos levanta de ese pecado, ¿no? Sí, sí, definitivamente, definitivamente, Alex. Aquí estaba recogiendo algo que se me había caído del pupitre. Pero sí, tienes total razón en lo que dice. Me acaba de contestar el hermano David Silva que él no es peruano, que él es ecuatoriano, así que corregimos que él es ecuatoriano. Y eso quiere decir que está pendiente Sí, sí, de lo que sí, se sí, está sí. hablando. Está atento, no estábamos dando sueño entonces, hermano. Exacto, no estamos aburriendo ni adormeciendo. Sabes, Alex, que como anécdota te cuento, cuando estaba en la universidad estudiando química, eh, yo tenía un profesor que nos dormía. Como nosotros Uf, habíamos aprendido tanto términos de nomenclatura química, a él le decíamos el cloroformo. uf, oh. Y, oye, hermano, eso era entrar al salón y eso era sueño total ahí. Pero bueno, espero que no estemos emulando a mi querido profesor. Dios quiera que esté con vida y que Dios lo mantenga con salud. Así es, Alex. Continuamos entonces. Sí, y la siguiente pregunta sería, hermano, la siguiente pregunta sería, ¿cómo la doctrina de la justificación por la fe resalta la gloria de Dios en la salvación? Antes de empezar, como bien tú me has pedido que defina o aclare algunos de los términos, el término justificación, al igual que justicia, es un término judicial o legal, vamos a decirlo así. Es un término que tiene que ver con imputación de penas o o de exoneración de penas, o sea, de penas, perdón. Entonces es un término judicial. En la Biblia, con respecto a lo que es la condición pecaminosa del hombre, se utiliza entonces este término. Ahora bien, ¿cómo la doctrina de la justificación por la fe sola resalta la gloria de Dios en la salvación? Entonces, ¿qué tenemos? La doctrina de la justificación por la fe sola resalta la gloria de Dios en la salvación de varias maneras clave también, que son seis las que vamos a mencionar. Y es una, dependencia total de Dios. Esta doctrina enseña que la justificación o ser declarados justos ante Dios es un acto de su gracia y no de nuestras obras. Esto subraya que la salvación es completamente obra de Dios, lo que asegura que toda la gloria sea para Él y no para el esfuerzo humano, no por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Entonces, segundo, exaltación de la gracia de Dios. La justificación por la fe sola pone de relieve la gloria, perdón, la gracia de Dios que es inmerecida y abundante. Al enfatizar que somos justificados únicamente por la fe que es inmerecida y abundante en Cristo y no por obras, se magnifica la gracia de Dios y su generosidad, como lo enfatiza el apóstol Pablo, pues en Romanos 3:24. Cristo, en tercer lugar, Cristo como el centro de la salvación. Esta doctrina centra la salvación en la obra redentora de Jesucristo. La fe sola en Cristo es el medio por el cual somos justificados, lo que exalta a Cristo
y su sacrificio en la cruz como el fundamento de nuestra salvación, según Gálatas 2:16. En cuarto lugar, la humildad del creyente. Al reconocer que la justificación es por la fe sola, los creyentes son llevados a una postura de humildad, reconociendo que no pueden contribuir a su propia salvación. Esto evita cualquier jactancia y dirige toda la alabanza y la gloria a Dios. Y esto también nos lo exalta y nos lo resalta Romanos 3:27. En quinto lugar, seguridad y paz. La justificación por la fe sola proporciona seguridad y paz a los creyentes, sabiendo que su salvación está asegurada por la obra completa de Cristo. Esta seguridad glorifica a Dios al mostrar su fidelidad y poder para salvar completamente al ser humano. Romanos 5:1. Voy a hacer un paréntesis ahí nuevamente. Eh, Mira, la justificación por la fe sola proporciona seguridad y paz, cosa que no tienen muchos grupos evangélicos, porque predican salvación por obras. Y bueno, De- ya dije que hay algunos grupos evangélicos, voy a decir, los pentecostales o los arminianos. Estos le llenan a la gente, a sus oyentes, la cabeza Mm, de que si no ayunan, de que si no diezman, de que si no hacen esto, la salvación la pueden perder. De hecho, hace un par de semanas, hubo una predicadora para acabar de rematar que soltó la basofia de que si nosotros no diezmamos, estamos en peligro de no siquiera asomarnos a la ventana del cielo. Entonces, eso es salvación por obra. ¿Y qué provoca eso, Alex? Eso provoca histeria, inseguridad, y por eso que exactamente. tú ves a los estimados pentecostales y arminianos que parecen hormigas tratando de hacer hasta lo que no se puede hacer, porque quieren ganarse Ujú. el favor de Dios. De hecho, hermano, mire que esta señora, no quiero Bueno, yo llamarle, cierro mi paréntesis, ahora no, sí, continúa lo y yo, tuyo. yo lo Sí. cierro aquí con Ah, ok. esta señora, no quiero llamarle pastora, Lisney Font. Lisney Font enseñaba que nosotros debemos aportar un 40% a nuestra salvación. Ujú. Y enseñaba y yo veía que la gente decía, amén, amén, que la pastora, no sé qué, hermano, sabiendo nosotros que si usted aporta un 1% a su propia salvación, ya Ya no es es por por obra, gracia, ya ya es es por por obra. obra. Y sabemos Ajá, que como bien usted citaba antes Efesios 2:8-9, que la salvación no es por obras, sino es exclusivamente por la gracia de Dios. Y estos son también otro grupo de usurpadores de gloria que ellos quieren aportar a la obra que sí, únicamente le pertenece a Dios. sí. Es una usurpación infructuosa porque al final o sea, no tiene resultados. De hecho, Ujú, Alex, ese tipo de postura se llama sinergismo, ujú. cuando lo que debemos creer los creyentes, porque los creyentes somos bíblicos, ¿no? Es el monergismo. Dios es el único que participa en la salvación. Así es, Entonces es así es. monergismo. Cuando decimos sinergismo es que, no, yo también aporto, aunque como tú bien dijiste, el 1%, ya entonces la salvación deja de ser por gracia Oye, y es hermano, por y obra. usted se pone a pensar, es hasta lógico. Si usted puede aportar a su salvación, ¿qué necesidad tuvo Cristo de ir a la De cruz? morir, De exacto, morir, hermano. de pasar por eso que él pasó. No tiene ningún tipo de sentido. Pero claro, es que para muchos le quita todo mérito, ¿no? Chuleta, no, es que nosotros tenemos que poner algo, tenemos que ponerle algún ingrediente, alguna Ese sazoncita, es ¿no? No, el el orgullo orgullo. del ser humano. Sí, y por último, Ujú. unidad del mensaje bíblico. Esta doctrina refleja la coherencia del mensaje bíblico de que la salvación siempre ha sido por fe, desde Abraham hasta el Nuevo Testamento. Esto muestra la sabiduría y el plan eterno de Dios, exaltando su gloria a lo largo de la historia de la redención, según Romanos 4:3. En resumen, la doctrina de la justificación por la fe sola resalta la gloria de Dios al enfatizar su gracia, exaltar
a Cristo, promover la humildad del creyente, proporcionar seguridad y paz y mostrar la unidad del mensaje bíblico. Esto es, en resumen, pues, da la respuesta que se da a la pregunta que se acaba de hacer. Sí, es importante la gracia entonces, hermano, que el Así Señor es. nos proporciona, y entendernos que la gracia significa regalo que nosotros no merecemos. O sea, la salvación es un regalo que viene de parte de Dios, pero nosotros no lo merecíamos. Y eso nos hace ser humildes, de depender de eso, de depender del Señor. Sí. Está el hermano David Silva comentando, sobre todo, sobre todo, ese hermano Silva es tremendo. Dice, esa señora Lisney Font viene directamente de lo más profundo del infierno. Terrible lo que promueve esa mujer. Herejía en todo su Que, apogeo. Y no, eso está totalmente en lo uy, cierto. ¿Ah? hermano. La última que sacó la sacó del estadio. Pero tengo Sí, entendido que esa doctrina que ella hablaba el otro la día, cuatri, yo no sé qué cosa, sí. el cuatridimensionismo, no es Ajá. cosa de ahora, sino es cosa ya de antes que gente lo hacía. Mire, qué cosa Mira, más no, fea. no nos debe extrañar, Alex, que muchas facciones del cristianismo actual, que dudo que sean cristianas, honestamente, sean resurgimiento de viejas herejías que ya se condenaron. Y eso es característica de las sectas. O sea, las sectas característica número uno es que les encanta desenterrar huesos de doctrinas ya condenadas. Comentaba con el hermano Luis Zamudio, Me como, saludas a Luis cuando lo veas. claro, mañana en la iglesia lo veo. Ajá. Yo comentaba con él del tema este de la señora esta, y bueno, nos preguntábamos los dos cómo es que se llega a una conclusión así. O Tan sea, ¿qué es lo aberrante. tan aberrante, tan alejada de la escritura? Literalmente decir que hay un Dios creador que creó a Jesús, que creó a Dios y que creó al Espíritu Santo. O sea, es algo totalmente, uno se queda sorprendido. Pero bueno, hermano, nosotros no hicimos el Bueno, conversatorio. Dígame, de la dígame, manera que se llega a eso es precisamente alejarse de las escrituras. Y, alejarnos de y, la y, escritura. y para cerrar esto e ir a la próxima pregunta, Alex, mira, yo recuerdo que con un hermano en Cristo conversábamos respecto a lo que es la línea del cristianismo. Nosotros le llamamos así porque era como una línea de tiempo que tenía Ujú. que ver con la historia de la iglesia. Y de los que se salieron de la línea esa del cristianismo, precisamente crearon sectas. Hay hoy en día una organización religiosa que ella se jacta de ser este, apostólica porque viene de línea directa de los apóstoles, pero sin embargo ella fue una de las que más se alejó, que es el Los catolicismo romano. católicos, los Sí, catolicismos catolicismo romanos. romano. Así es. Entonces, precisamente Lisney de Font es una de las tantas personas que a lo largo de la historia del cristianismo se ha salido de la línea. ¿Y cómo termina todo eso? Bueno, diciendo tonterías como esta, que son dignas de un Oscar, pero a la estupidez y a la desfachatez. Sí. Pregunta número 7, hermano. Sí. Desde la perspectiva histórica, ¿cómo ha sido exaltada la gloria de Dios a través de grandes movimientos de avivamientos en la iglesia? Ok. Bien, aquí yo tengo una respuesta que habla de muchos movimientos y vas a ver, Alex, que yo a muchos de ellos no les voy a dar ese matiz de movimiento de avivamiento. Eh, y te los menciono antes para que estés preparado a lo que voy a hacer. Bien, son los siguientes. El Gran Avivamiento de 1730 a 1740. El segundo Gran Avivamiento de 1790 a 1840. A ese es uno de los que yo le paso la cruz. Eh, el tercero es el avivamiento de Calle Azusa, que también le pongo la X de
de que no fue ningún avivamiento. El cuarto sería el avivamiento de Gales y el quinto, el avivamiento de los estudiantes. Bien, entonces, a lo largo de la historia, los grandes movimientos de avivamiento en la iglesia han exaltado la gloria de Dios de manera significativa. Entonces, aquí hay algunos ejemplos destacados. Y, hermano Alex, yo me voy a tomar el derecho de mencionar solamente los tres que aprobé pues de manera muy unilateral. Entonces, ¿cuáles son? El gran avivamiento, el avivamiento de Gales y el avivamiento de los estudiantes. Entonces, de hecho, yo creo que mucha gente, Alex, no menciona la reforma como un movimiento de avivamiento. El movimiento de la reforma también trajo avivamiento. El hecho de que la gente volviera a la escritura, mira todo lo que logró. Logró que se tradujeran las escrituras a los idiomas vernáculos de Europa. Logró que ese movimiento cristiano fomentara la educación general de la población. La gente dejara el analfabetismo o se fuera venciendo el analfabetismo y la gente llegase a ser alfabetizada. Entonces, eh, sabemos que la reforma fue un gran movimiento de, de avivamiento. No lo vamos a mencionar aquí, pero está por sentado que lo fue. Entonces, el gran avivamiento o el primer gran avivamiento de 1730 a 1740, este movimiento comenzó en América del Norte bajo la predicación de Jonathan Edwards y de George Whitefield y fue caracterizado por una profunda convicción de pecado y renovación espiritual masiva. La gloria de Dios fue exaltada a través de la transformación de vidas y la expansión del evangelio. Y mira, y por eso es que para mí le puse el ganchito de aprobación, porque la gloria de Dios fue exaltada a través de este movimiento. Fue precisamente uno de estos expositores o líderes, Jonathan Edwards, el escritor del famoso sermón Pecadores en manos de Dios airado. Y miren, yo leí el comentario que hizo un biógrafo que decía, Jonathan Edwards era una persona que tendía a tartamudear y que sus predicaciones eran largas, pero largas que kilométricas, Horas. horas. Y entonces, además de eso, tartamudeando. Y sin embargo, dicen que las personas escuchaban con atención sus sermones y en especial el de los pecadores en manos de Dios agrado. La gente se empezaron a agarrar de las bancas, de las columnas, porque cuando él mencionó que si no se arrepentían, la tierra se iba a abrir y Se se lo iba a iba a abrir. tragar vivos y se lo iba a llevar al infierno. Oiga, la gente quedó convicta de pecado. Sí. Pero De hecho, ese ahí también sermón, leía ajá, que muchos se fueron porque de tanto miedo que tenían, pero entonces él decía que la intención desde, porque el sermón no se terminó, hermano, no sé si usted lo sabe. El ajá, sermón, él quería terminarlo diciendo que en Cristo había esa salvación y que era como la vía, el Señor Jesús era la vía para evitar esas cosas que él estaba hablando. correcto. Pero es que, pero ¿por qué? O sea, es que no fue el simple comentario de él decir eso. Es que él abundó en textos bíblicos, Exactamente. comentó de esa manera y que respaldaban lo que él decía. Entonces, fue un movimiento caracterizado por profunda convicción de pecado, pero era porque había exposición clara de las escrituras, igual que Whitfield. Whitfield era una persona que al igual que su compañero de ministerio, en un momento que fue eh, John Wesley, él predicaba al aire libre, cosa que un ministro de la época de ellos, ellos empezaron siendo ministros anglicanos. Los anglicanos tenían que predicar en capillas o catedrales. Eso de estar predicando al aire libre, eso era una falta de caché. Y sin embargo, él lo hacía.
Es más, me atrevo hasta a poner ahí, y me perdonan algunos si es que no está de acuerdo, pero me atrevo hasta a poner ahí al mismísimo John Wesley, que era arminiano. ¿Por qué? Porque John Wesley también hacía lo mismo hasta montado en un caballo, predicando el evangelio abiertamente a las personas para que las personas se arrepintieran de sus malos caminos y confiaran en Dios. El avivamiento de Gales, que fue un avivamiento que se dio empezando el siglo pasado, el siglo XX, que fue de 1904 a 1905, y que fue liderado por Evan Roberts. Ahora, yo quiero decir algo aquí, hermano Alex. Evan Roberts fue un predicador que venía del oficio de la minería. O sea, Evan Roberts se dedicaba a la minería, pero él, en muchas de las jornadas esas, antes de salir hartos de carbón, él predicaba el evangelio con sus compañeros. Y mira, y eso es una de las profesiones que más ha matado gente en la historia de la humanidad, la excavación de minas de carbón, la excavación de minas de carbón, porque la gente Así es. respira hollín, pero entonces él predicaba el evangelio. Evan Roberts. Y este avivamiento en Gales resultó en una renovación espiritual masiva y en la conversión de miles de personas. La gloria de Dios se manifestó en la transformación de comunidades enteras y en un impacto duradero en la iglesia mundial. Mira, una de las cosas que ocurrió en Gales, porque Gales es un país que es parte del Reino Unido, Así es. está ahí mismo en la costa este de la isla de Gran Bretaña. En la isla de Gran Bretaña en general, la gente bebía mucho y se daba esta cultura de las tabernas. Bueno, las tabernas quedaron convertidas en sitios de predicación del evangelio, en iglesias, pues. Entonces, en las tabernas se cantaba mucho, de ahí donde nacen estas canciones británicas que son productos de la borrachera. Bueno, muchas de esas canciones se les quitó la letra profana esa y se le puso letra cristiana. O sea, muchos de nuestros himnos vienen de la época esa, de cuando eran tabernas, pero fue producto de avivamientos como los que hubo en Inglaterra y los que hubo posteriormente en el país de Gales. Y la gloria de Dios se manifestó en la transformación de comunidades enteras y en el impacto duradero en la iglesia mundial. Y por último, el avivamiento de los estudiantes. Este movimiento comenzó en universidades y colegios en los Estados Unidos y se extendió a otras partes del mundo. Fue caracterizado por un énfasis en la evangelización y el discipulado, y la gloria de Dios fue exaltada a través del compromiso renovado de los jóvenes con la misión de la iglesia. Eso fue lo que creó los grupos universitarios, o así como Cruzada Estudiantil. Cruzada Estudiantil es producto de este tipo de avivamientos que exalta la gloria de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque mucha gente se dio cuenta que tenía que salir de las cuatro paredes del sitio de reunión de adoración e irse a donde estaban los pecadores. Y en este tiempo las universidades, Alex, eran los focos de dispersión del ateísmo. Ujú. Fue precisamente de este tipo de movimientos que surge un famoso escritor, y me imagino que el hermano David Silva lo debe conocer, que se llama, él escribió un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, y su nombre es Josh McDowell. Josh McDowell, un clásico de apologética cristiana, Evidencia que exige un veredicto. ¿De dónde surge Josh McDowell? De aquellos grupos en las universidades estadounidenses que se reunían para compartir el evangelio, pero donde iba gente a refutar. Y Josh McDowell era uno de esos refutadores que quedó refutado él. Entonces, mucha de la predicación y de la exposición del evangelio se hacía en forma de debate. Entonces, esto obviamente, hermano, esto exalta la gloria de Dios. Estos avivamientos
Han exaltado la gloria de Dios al mostrar su poder para transformar vidas, renovar la iglesia e impactar la sociedad. Y cada uno de estos movimientos ha sido una demostración de la presencia y obra de Dios entre su pueblo. Aquí tengo a Rosita haciéndome competencia, eh, porque no puede ver un perro pasar por ahí porque ella quiere rociarlo, ella quiere ladrarle, morderlo, hacerle de todo. Ajá. Sí, hermano, una pregunta hablando de esto de los avivamientos. Eh, ¿Podemos encontrar en nuestros tiempos eh, avivamientos como los de Jonathan Edwards, los de Wesley y este tipo de personajes? Bueno, siempre y cuando cumplan con unas normas que precisamente desarrolló Jonathan Edwards en su momento, porque como en el tiempo de él se desarrolló un movimiento que fue recordado por el resto de la humanidad, él se propuso como analizar el fenómeno y escribir unas reglas. Y una de las reglas básicas era que se expusiera de manera fiel las escrituras, Ujú. ¿no? Y que posteriormente las escrituras, a través de la obra del Espíritu Santo, iban a llevar a la gente a la convicción del pecado. Si el movimiento ese es llevado por una exposición clara de las escrituras, entonces creo que sí. Pero si es como el de ahora, que le llaman avivamiento a las reuniones de Berijín o de Cash Luna, o eso, hermano, no es avivamiento, porque uno no debe reunir a las personas para entretenerlas en primer lugar, y tampoco uno no debe reunir a las personas para andar mostrando milagros alegremente por ahí. Sí, que es que de hecho ahí va, hermano, cuando usted escucha esa palabra avivamiento en nuestros tiempos, de una vez ellos lo relacionan con Cruzada de Milagros, hoy Exactamente. en la 5 de mayo, no te lo pierdas. Y no es en realidad un avivamiento como los que veíamos antes, donde personas se arrepentían en masa. Sí, hermano. Y eran arrepentimientos genuinos, no era nada forzado, eran avivamientos genuinos. Y creo, hermanos, que tú y yo deberíamos orar para que en nuestra época se dé nuevamente tipo de Así es. movimientos. Y no solamente orar para que se dé, sino ser partícipe de eso. Dice el hermano David Silva, oiga, debimos haber invitado al hermano David Silva a participar también, hombre. Dice que gracias a Dios, eh, pero ahí no vayan a incluir el supuesto avivamiento, y resalta la palabra miento, de mentir, de Ashbury. Y también habla de que excelente clásico de apologética cristiana, el libro Evidencia que exige un veredicto. Sí. Que no fuésemos a escribir, a incluir, perdón, el avivamiento de Ashbury, que de hecho, eso que se dio hace como un año o 2 años atrás en una iglesia metodista, en una universidad metodista, pero está siendo objeto de mucho, o sea, de mucho examen, porque se sospecha que no cumplió las cosas que debió cumplir para realmente ser considerado un avivamiento. Sí, hermano. Bueno, seguimos con la pregunta número 8. Dice la pregunta número 8, hermano, ¿cómo la predicación cristocéntrica enfatiza la centralidad de la gloria de Dios en la salvación? Ok. Cuando hablamos de cristocéntrico, Alex, hay que resaltar que es que Cristo sea el centro. El centro. Ajá. Esto es una terminología que creo que es adecuada, porque uno puede filtrar si hay predicaciones, y hay predicadores, si hay predicadores que ponen a Cristo como centro de su mensaje, ¿no? Al igual que el término teocéntrico, o sea, poner a Dios en el centro. ¿Por qué? Porque al final y al cabo lo que queremos es glorificar a Dios, en la persona del Padre o del Hijo. O sea, y ese debe ser siempre nuestro norte. Entonces, la predicación cristocéntrica enfatiza
la centralidad de la gloria de Dios en la salvación de varias maneras. Son 6 maneras que vamos a estar aquí mencionando. La primera, número 1, Jesús como el centro del mensaje. La predicación cristocéntrica coloca a Jesucristo en el centro del mensaje. Al enfocarse en la persona y obra de Cristo, se destaca que la salvación es obra de Dios y no del hombre. Esto asegura que la gloria se atribuye a Dios por su iniciativa y acción. Si el mensaje es cristocéntrico, entonces la salvación parte de la mente de Dios Así y es, la hace Dios. así es, Segundo, la revelación del carácter de Dios. Al predicar sobre Cristo, se revela el carácter de Dios, su amor, justicia, misericordia y poder. La vida, muerte y resurrección de Jesús muestran estos atributos de manera suprema y al hacerlo, la gloria de Dios se manifiesta claramente, así como lo dice Hebreos 1:3. Tercero, dependencia de la gracia. La predicación cristocéntrica enfatiza que la salvación es por obras. Perdón, ¿qué dice? ¿Qué dijo? Santo Dios, papá en la boca. Perdón. La predicación cristocéntrica enfatiza que la salvación es por gracia, no por obras. Esto subraya que es Dios quien salva y no el esfuerzo humano, lo que preserva la gloria de Dios en la salvación, como dice Efesios capítulo 2, del 8 al 9. Cuarto, la transformación por el Espíritu Santo. Al predicar a Cristo, se reconoce que la transformación del creyente es obra del Espíritu Santo. Esto evita que la gloria se desvíe hacia el predicador o el creyente y asegura que toda la gloria sea para Dios. Transformación por el Espíritu Santo. Esto es importantísimo. Quinto, exaltación de Cristo. La predicación cristocéntrica exalta a Cristo como el Señor y Salvador. Al hacerlo, se dirige la adoración y la alabanza hacia Él, asegurando que la gloria de Dios sea el enfoque principal. Y esto está pues bien basado en Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Y en sexto lugar, unidad del mensaje bíblico. La predicación cristocéntrica muestra cómo toda la escritura apunta a Cristo. Esto revela la coherencia y el propósito divino en la historia de la redención, destacando la gloria de Dios en su plan eterno, según Lucas 24:27. Y en resumen, la predicación cristocéntrica asegura que la gloria de Dios sea central en la salvación al enfocar el mensaje en Jesucristo, revelar el carácter de Dios, depender de la gracia, reconocer la obra del Espíritu Santo, exaltar a Cristo y mostrar la unidad del mensaje bíblico. Y Alex, antes de ir a la siguiente pregunta, los avivamientos que vimos en la pregunta anterior fueron efectivos por esto, por tener un mensaje cristocéntrico. Jonathan Edwards podía ser todo lo tartamudo que pudiese ser, pero el mensaje de él era poderoso por el simple y único hecho de ser no tan solamente bíblico, sino que se enfocaba en Cristo, así en el es. carácter de Cristo, en la obra de Cristo y en el poder de Cristo. Y ahí vemos entonces el triunfo o el éxito de esos avivamientos. Comparándolo con los supuestos avivamientos actuales, estos no mencionan a Cristo en nada. Miren, voy a mencionar a la vaca gorda de los pentecostales ahora, a Guille Ávila, y que Dios lo tenga en la gloria. Yo no le estoy deseando que no esté, pero que Dios lo tenga en la gloria. Guille Ávila, cuando predicaba, prácticamente no mencionaba a Cristo. Hablaba más bien era de sus experiencias personales. Podemos decir que el mensaje de Guille Ávila era cristocéntrico. No, para nada. Sin embargo, muchos hoy se atreven a decir que él era un predicadorazo, que era un fomentador de avivamientos. ¿Y qué va?
¿Y qué va? Lo que vemos ahí era precisamente un movimiento de desvarío y de deslizamiento de la gente. No quiero hablar más porque después me caen los gigelatras y yo estoy Y por allá. Lover, Los los gigelovers, sí. Gigelovers, sí. Sí, hermano. Mira que eso es importante, hermano. La predicación es cristocéntrica. Y como usted menciona, y yo ver sobre mojado, sobre lo que usted ya dijo. Pero, hermano, si hacemos un análisis de iglesias, hermano, no se predica a Cristo. Ujú. No se está predicando a Cristo, hermano. Y es un poquito doloroso conocer que hay iglesias que no están predicando al autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesús. Y mira, y ahora que tú dices el consumador de la fe, esa expresión viene posteriormente de la siguiente, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Está en Así Hebreos es, capítulo 10 si no recuerdo mal. Entonces, o sea, puesto los ojos en Jesús, haciendo que Cristo sea el centro. ¿Ve? Y precisamente el mensaje del Evangelio que el escritor de Hebreos le estaba dando a los hebreos era ese, centrado en Cristo, no en la ley, porque Cristo es la ley, era en Cristo precisamente. sí. Continuamos, Alex. Esto se está poniendo bueno. Aunque faltan varias preguntas, no sé, va a depender de ti que completemos todo o lo dejemos para otra ocasión. Sí, si quiere ponemos esta pregunta y lo dejamos aquí y para otra ocasión continuamos con la Ok. otra. Una segunda parte ya para... Una segunda parte, sí, sí. Y bueno, terminamos con esta pregunta, hermano, y dice, ¿de qué manera la proclamación del Evangelio en las naciones está relacionada con la manifestación final de la gloria de Dios en su consumación de todas las cosas? Bien. Esto también es importantísimo porque, como nosotros dijimos en un inicio, la, la progresión de la predicación del Evangelio tiene una consumación, es decir, tiene un final eh, donde todas las cosas van a ser puestas pues en orden y van a llamarse a capítulo, como decimos aquí en Panamá. Bien, la proclamación del Evangelio en las naciones está íntimamente relacionada con la manifestación final de la gloria de Dios en la consumación de todas las cosas. Bueno, aquí explicamos algunas de cómo se conectan eh, estos dos aspectos, ¿verdad? Que acabamos de resaltar acá. Uno es el cumplimiento del mandato de Cristo. Jesús dio a sus discípulos la gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones. La proclamación del Evangelio en todo el mundo es una obediencia directa a este mandato y es parte del plan de Dios para que su gloria sea conocida en toda la tierra. Alex, hago aquí una pequeña pausa y es que cuando hablamos de evangelización, mucha gente piensa, bueno, es que la evangelización es decirle al evangelio, a la gente, que Dios está mostrando su gracia para que escapen de la condenación del infierno. No, realmente es hacer discípulos. ¿Para Así qué? es. Para que estos discípulos continúen haciendo lo mismo que los apóstoles empezaron a hacer en el inicio. O sea, si tú y yo hacemos eso, vamos a estar entonces cumpliendo el mandato de Dios de hacer discípulos, porque nosotros estamos actuando como discípulos y estamos formando discípulos, evangelizando con la intención de que esas personas que acepten a Cristo, que confíen en Cristo para salvación, se arrepientan de sus pecados, sean discípulos. Es eso es lo que se quiere. Dios no nos dijo, por tanto, id y hacer, no, por tanto, id y evangelizar. Es que Él nos dijo, por tanto, id y hacer discípulos. En ese interín, hasta que llegue a ser discípulo de la persona, está la predicación del Evangelio.
Dos, revelación de la gloria de Dios. A medida que el Evangelio se proclama y las personas de todas las naciones responden en fe, la gloria de Dios se revela en la transformación de vidas y en la formación de una comunidad global de creyentes. Esto muestra la sabiduría y el poder de Dios al redimir a personas de todas las culturas y contextos. Y esto es lo que nosotros en teología, Alex, llamamos la Iglesia Universal de Dios, la que va a congregarse en los cielos y que ha participado en todos los tiempos. O sea, gente de todos los tiempos, de todo lugar, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Ahí lo vemos. Eh, o sea, la revelación de la gloria de Dios se va a dar de esta manera. Y es una manera en que la proclamación del Evangelio está relacionada con esa manifestación final de esa gloria. En tercer lugar, la anticipación del reino venidero. La proclamación del Evangelio es una señal del avance del reino de Dios en el mundo. Y cada vez que alguien acepta el Evangelio, es un anticipo de la consumación final cuando Cristo regrese y establezca su reino eterno. La predicación del Evangelio prepara el camino para la manifestación final de la gloria de Dios. Es una anticipación del reino venidero. Jesucristo nos enseñó hasta en el Padre Nuestro. Dice, venga a nosotros tu reino, que hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tanto el pedir que venga el reino y que se haga la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra es anticipar esa gloria que se va a manifestar. En cuarto lugar, unidad en la adoración. En la consumación de todas las cosas, personas de todas las naciones se unirán para adorar a Dios. Apocalipsis del 7 del 9 al 10 describe una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas adorando a Dios y al Cordero. La proclamación del Evangelio es un medio por el cual Dios reúne de esta manera para su gloria. Y mira, Alex, en esta unidad en la adoración no va a haber ninguna discrepancia en los estilos de adoración, porque va a ser una única y va a ser la correcta. Bueno, en ese tema no voy a entrar porque también puede ser que desate el avispero y lo que nosotros queremos es cerrar este conversatorio en paz, ¿verdad? En tranquilidad y con buen sueño. Quinto, demostración del amor y justicia de Dios. La proclamación del Evangelio muestra el amor de Dios al ofrecer salvación a todos y su justicia al juzgar el pecado. En la consumación final, la gloria de Dios se manifiesta plenamente cuando su amor y justicia sean reconocidos y celebrados por toda la creación. Y en resumen, en la proclamación del Evangelio en las naciones es esencial para la manifestación final de la gloria de Dios en la consumación de todas las cosas. A través de la evangelización, Dios está cumpliendo su plan redentor y preparando el camino para el establecimiento de su reino eterno. Amén y amén. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias por su tiempo y bueno, hemos aprendido hoy que el Señor es soberano y que bueno, dependemos únicamente de Él y que su palabra se siga predicando, hermano. Eh, como dicen por ahí, que nuestros labios nunca se cansen de proclamarlo, ¿no? Y que bueno, que la confianza y la salvación es únicamente que le pertenece al Señor, hermano. Así que no sé si usted tiene unas palabras finales para alentar, ¿verdad? Porque esto va a quedar grabado, ¿no? Y bueno, que tengamos algunas palabras para alentar a las personas, hermano, para que podamos entonces seguir evangelizando con eficacia, con el consejo de Dios en la mano, no con nuestras propias fuerzas, sino con lo que el Señor nos da. Sí, primero que todo, Alex, agradecerte a ti el haberme considerado para este conservatorio. Te animo a ti a seguirlo haciendo con Sí, muchas otras personas que también van a poder dar aporte y aporte bueno y sano
a este tipo de temas. Bueno, palabras finales, hermanos. Aunque la gloria de Dios ni ninguno de sus atributos incomunicables va a estar en juego, nosotros debemos siempre estar haciendo el esfuerzo por exaltar la gloria de Dios y todos sus atributos, es decir, exaltar a Dios en sí mismo. No nos debemos cansar de que cada estudio bíblico que podamos nosotros compartir, que cada predicación que podamos dar, cada consejería o guianza que podamos dispensar a otros, sea para que Dios en última instancia sea glorificado, hermano. No es para que a usted o para que a mí nos alaben al final. Si es por eso, esa exaltación y gloria no la vamos a recibir porque en el plan de Dios no está exaltar a ningún ser humano, ninguna criatura. En el plan de Dios está exaltarse Él y hacerlo y cumplir ese cometido. Entonces animo pues a los hermanos en Cristo a eso, a vivir para Dios y a vivir pues de manera agradecida también, porque Dios nos ha permitido por su gracia estar caminando en este camino y estar sirviéndole en estos ministerios. Amén, hermano. Bueno, despidan en oración, mi hermano. Ah, cómo no. Gracias. Oremos. Señor y Padre bueno, gracias damos por este tiempo de conversatorio que tuvimos el hermano Alex y mi persona. Gracias por la vida de Alex. Es notorio, Señor, el crecimiento y madurez que tú le has permitido tener a él. Señor, te pido que este tipo de iniciativas puedan seguirse efectuando y que no sean como aquellas eh, actividades que en las redes, que en el mundo cibernético se dan, que es para autocongratularse, para autoexaltarse y para decir, yo tuve la razón en el debate, yo fui que gané. Señor, sino que al final todos reconozcamos que el triunfo va a ser tuyo. Llévanos a cada uno de nosotros a nuestro respectivo descanso en esta noche, que sea reparador y que mañana con bríos estemos queriendo exaltarte de la mejor manera posible. Gracias, bendito Dios. Cuídanos, protégenos, Señor. Guárdanos del mal. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Saludos. Saludos, hermano David Silva. Bendición.